Vamos a ver la palabra. Estuve meditando esta semana. El tema le puse así porque quiero atrapar tu atención, porque es como una frase que se usa mucho. Una frase que está, vamos a decir, de moda. Cuando dicen una desgracia con suerte. ¿Cuántos han escuchado esa frase alguna vez? Una desgracia con suerte. A veces decimos, bueno, fue una desgracia y le salió bien, ¿verdad? Mirá lo que dice el versículo de Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones dice que Jeremías, ¿verdad? Cuando estaba viendo el pueblo cautiverio, cuando Jeremías tiene esta palabra que él declara, al ver todo lo que Israel estaba pasando, Israel había desobedecido y fueron deportados por Babilonia, los llevó el rey Nabucodonosor y tuvieron mucho sufrimiento, mucho lamento, estuvieron encerrados, estuvieron maltratados. Jeremías empieza como a lamentarse, por eso se llama Lamentación el libro, de cómo terminamos en este punto, cómo puede ser que llegamos hasta esta instancia. Y él dice, en medio de su reflexión, esta frase clave del libro, que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Como haciendo alusión que aún estamos pasando por esto, a desgracia de ser deportado, mas el Señor lo mandó. Y me pregunto yo si a veces como cristianos tenemos la capacidad de discernir en nuestro espíritu, no con nuestras emociones, porque las desgracias muchas veces las interpretamos con el alma, las interpretamos con la emoción. Y a veces cuando estamos aprendiendo nuestro caminar cristiano a manejarnos con el alma y a manejarnos con nuestro espíritu, podemos mezclarnos y cometer errores, pero cuando sucede una desgracia en nuestra vida, hasta que aprendemos a movernos en el espíritu, reaccionamos con el alma. La emoción dice que una desgracia nunca puede ser la voluntad de Dios, sino que la emoción dice, ¿para qué quiero una desgracia? ¿En qué me edifica? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me bendice? ¿Cómo puede ser que Dios haya permitido esto? ¿Realmente ha sido Satanás? ¿O realmente ha sido Dios? Yo en mi comienzo, esto era una materia que Dios tuvo que procesar fuertemente en mí, porque decir, Señor, y como muchos cristianos piensan, si Dios es un Dios de amor y todo, ¿por qué la desgracia pareciera que no podemos entender? Mas Dios tiene un plan por medio de las desgracias, porque Él en su soberana voluntad permite que algunas desgracias en nuestra vida sucedan a nivel personal en tu vida personal, pero también a nivel iglesia, porque estamos hablando que esta desgracia sucedió a nivel pueblo, a nivel del pueblo de Israel fueron deportados. Entonces hay desgracias colectivas, hay desgracias nacionales, hay desgracias familiares, hay desgracias personales, que Dios a veces permite que sucedan. Y Jeremías reflexionaba esto, pero si él con su alma tenía que hablar, lo mismo que Job decía, esto es una desgracia total y muchos se podrían apartar, pero el espíritu de Jeremías recibía revelación de Dios y decía, mas ¿quién podrá decir que Dios no permitió esto? Eso es una interpretación que sale del espíritu, de alguien que tiene la revelación de Dios y interpreta que Dios lo permitió, ¿no es cierto? El dolor, lo bueno y lo malo. Fíjense que el versículo dice, si lo podés poner, sucedió algo que no mandó. Lo bueno y lo malo en nuestra vida es permitido por Dios. Hay algunas versiones que dicen lo malo y lo bueno mandó el Señor. Y sabemos nosotros que no solamente podemos, como dijo Job, recibir lo bueno de Dios, sino que también lo malo que acontece en el caminar cristiano, necesitamos saber que es permitido por Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el dolor suele ser un despertador muy efectivo en el ser humano. No sé por qué tenemos esa triste realidad, que no reaccionamos hasta que sufrimos algún dolor. Es ahí que despertamos de nuestro letargo emocional y espiritual. ¿Cuántas veces dijimos, no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo, tengo que trabajar mucho? Y resulta que tu hijo se enferma, tiene un tumor y hay que hacerle todos los días. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí sí tenemos tiempo.
No era que no teníamos tiempo, ahí sacamos tiempo del trabajo, vamos todos los días, los padres están presentes porque le agarró una enfermedad terminal o una enfermedad crónica. Y ahí sí tenemos tiempo. Siempre el ser humano cuando pasa algo, ahí realmente es como que empezamos a hacernos el tiempo que deberíamos haberlo tenido antes. Y decimos que no lo tenemos, pero verdaderamente sí lo tenemos. Solamente que priorizamos en ese tiempo el tiempo para eso. Pero muchas veces Dios nos pide que prioricemos el tiempo para Él, pero no lo hacemos. Y ciertas desgracias nos hacen revalorizar nuestra tabla de prioridades en la vida. ¿Verdad? Eso suele ser un despertador muy efectivo de Dios, donde Dios nos dice, hey, llama nuestra atención y nos dice, necesito hacer algo con tu vida. Dios quiere hacer algo contigo y Dios manda algo que nos despierte. Manda. Por eso hay desgracia, y mirá esta palabra que voy a usar. Vamos a leer primero, antes de entender por qué te digo esto, vamos a entender un versículo para que puedas ponerte en contexto de lo que te quiero compartir en este día. La palabra de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 en adelante. Dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, lo cual, esto estamos hablando en el tiempo de Israel, en la ciudad, en el tiempo de Samaria, allá hace mucho tiempo atrás, el tiempo del profeta Eliseo. Dice, había 4 leprosos. Ustedes saben que 4 hombres leprosos en aquel tiempo era considerado algo muy contagioso, era una situación muy estigmatizadora y muy terrible. Entonces, había 4 leprosos y en ese tiempo Eliseo, para no leer todo, Eliseo había profetizado tiempos de hambre sobre Israel y había profetizado mucha desgracia que venían. Había muchas cosas feas que estaban por acontecer que Eliseo empezó a profetizar. Y ahí en ese contexto, Eliseo profetiza. Fíjate vos si no es una palabra actual. Eliseo profetizaba que iban a poder comprar y vender a otro precio. Y ellos todos, nadie le creyó a Eliseo. Muchos se burlaron, se rieron. El rey dijeron, ¿pero cómo va a decir eso? Y Eliseo le dijo, vas a ver que lo vas a ver, vas a morir, porque esa persona termina muriendo luego del acontecer de lo que él profetizaba. Pero en medio de todo eso, fíjense que el contexto de esto es un contexto nacional, un contexto político y un contexto personal. Y así está nuestra vida. Nosotros estamos inmersos en una sociedad donde hay un contexto nacional de país, hay un contexto familiar, hay un contexto laboral, y así estaban estos 4 leprosos. Había un contexto donde había una inestabilidad política en Israel tremendo, los reyes no creían en Dios y estaban desobedeciendo a Dios, y Eliseo les manda una palabra, pónganse las pilas, en otras palabras, se viene esto, viene lo otro, viene hambre, no daban al brazo a torcer, y Eliseo viene con palabras, y había un contexto del pueblo enfriamiento espiritual, y en el medio de todo eso había otros pueblos enemigos que estaban queriendo atacar a Israel, así que habían tiempos de guerra también, y Dios estaba trabajando con otros reyes paganos y con Israel también. Entonces, fíjense cómo estamos nosotros metidos. Estamos en Argentina, hay un contexto social y político, también estamos viendo la guerra en Rusia, enemigos en otros países. Vivimos inmersos en tiempos donde no fueron ajenos a aquellos tiempos donde pasaron ellos hambre. Verdaderamente fue un tiempo donde los 4 leprosos estaban en un tiempo de desgracia. Había una desgracia donde no había para comer. El pueblo de Israel estaba pasando un juicio de Dios tremendo, y en ese momento ellos dicen, los cuales dijeron uno a otro, ¿para qué no estamos aquí hasta que muramos? Dice. Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir en ella. Dice, esos piensan. Y si nos quedamos, dice, aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los enemigos, de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová, ese es el versículo 6, mire lo que dice, Jehová había hecho que en el campamento de los sirios oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito, de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha
ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y ahí se levantaron, tenían miedo, y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, su caballo, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Este escenario lo tenemos ahí, una cosa totalmente ilógica lo que pasó, ¿verdad? De esa desgracia, y como Dios estaba haciendo algo, como Eliseo había profetizado, y Dios estaba hablando de Israel, que se venía sobre ese lugar, esa hambre, mas Dios estaba preparando el terreno en otra nación, en Siria estaba también obrando. Pero estos leprosos, en esa desgracia, mirá, haciendo un juego de palabras, hay desgracias que destruyen, pero hay desgracias que nos movilizan hacia la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Desgracia, gracia. Son palabras opuestas. La desgracia es obviamente algo que no está al favor de Dios. Pero hay desgracias en nuestra vida que pasan, que nos movilizan, nos despiertan para ir hacia donde está la gracia de Dios. Acá donde estamos en desgracia. Estamos en un lugar donde la gracia de Dios no está en este momento. Pero nos movilizamos sin entender por qué. En este caso es porque no les quedaba otra. Pero ellos podrían haber dicho, ya está, nos morimos de depresión. El instinto de conservación que tiene el ser humano lo movilizó a ir al campamento de los asirios, aunque sea para comer algo. Y sabiendo que lo podían matar, pero aunque sea, se arriesgaron. Pero fueron movilizados. Nosotros a veces, cuando pasan situaciones en nuestra vida, somos movilizados por el Señor para ir al lugar donde Dios te quiere llevar, donde está la gracia de Dios para vos, donde está la gracia donde Él tiene un plan preparado, donde Él ya está movilizando las cosas para que cuando vos llegues encontrés su gracia. ¿Entendés? Encontrés la gracia de Dios. Te está moviendo, está usando situaciones para que se mueva, porque de otra forma no te movés a veces. ¿Verdad que sí? O yo me pongo en el primer lugar. No sé si nosotros a veces hacemos eso, ¿verdad? Como que no nos movilizamos. Y voy a decir, Señor, quiere que nos movamos hacia ese norte. Y el Señor dice, de una manera no lo hacemos, de otra no lo hacemos, de otra no lo hacemos, hasta que Dios dice, bueno, voy a tener que hacer algo. Porque en el lugar que estás no es mi voluntad, o no es el tiempo ya, quizás debemos cumplir un ciclo, ¿verdad? Y ya Dios quiere movilizar como Abraham, que hasta ese entonces estaba ahí, ahora movete. Y así, y ahora la vida es un constante movimiento de la voluntad de Dios. Dios no es estático, es dinámico. Dios siempre está haciendo cambios en nosotros, en nuestra vida. Nos quiere llevar hacia nuevas conquistas, nuevos desafíos. Y si nosotros nos quedamos en las laureles de la gloria pasada, de lo que ya hemos logrado, y decimos, el Señor dice, hay más terreno por ganar, hay más victorias en tu haber, necesitas reforzar tu mirada y moverte, pero nosotros a veces estamos como inmovilizados, ¿verdad? Por diferentes situaciones, porque te digo una cosa, el miércoles estamos hablando acerca de aprendiendo a oír la voz de Dios, una serie de lo que es aprender a oír la voz de Dios, porque cuando nosotros no aprendemos a oír la voz de Dios, el Señor nos tiene que mover a la mala, ¿verdad? Pero cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, los movimientos que Dios hace no son tanto a la mala, es cuando ya nosotros empezamos a aprender. Mirá, cuando al principio Dios te mueve los tropezones, te mueve los empujones por situaciones de la vida, porque no entendemos. Hablamos el miércoles, para los que no vinieron los animo porque vamos a seguir hablando de eso que es tan importante, que cuando aprendemos a oír la voz de Dios, vamos caminando, pero cuando no la aprendemos a distinguir, Dios nos tiene que mover de cualquier manera. Pero llega un momento que vos ya empezás a crecer espiritualmente, a madurar en tu vida espiritual y empezás a discernir cuando Dios te quiere mover. Ya hay algo en tu vida que te está activando el mundo espiritual para empezar a entender cuándo Dios te quiere mover hacia un determinado lugar, hacia una situación. Y yo sé que no es fácil. Uno dice, pero pastor, no me sé ni dónde está Génesis y Apocalipsis, y usted me está hablando de que cuándo discernir moverme en la voluntad de Dios. Bueno, va a llegar un tiempo donde quizás hoy no te ves, hoy te ves que no tenés tanta madurez, tanto entendimiento para hacer eso. Quizás vos decís, eso es para los pastores, eso es para los predicadores que saben mucho de la Biblia. Pero te quiero decir algo, esto es para todos los cristianos.
vos tenés que llegar a ese punto. ¿Sabés por qué? Porque a Satanás no le interesa tanto que vos peques. ¿Sabés lo que le interesa? Eso es otro nivel de lo que después podemos seguir hablando los miércoles. Cuando vos podés aprender la palabra, después tenés que aprender, primero tenés que aprender a escuchar la voz de Dios y después tenés que aprender a moverte en la voz del Espíritu, en el Espíritu, no en el alma. Moverte en la voz de Dios, que es el segundo paso. Pero ¿cómo te va a mover de algo que no sabés ni para dónde va, ni para dónde venir, y a dónde dirigir? Primero, los primeros pasos, aprender a oír a Dios, y segundo, aprender a moverse. Porque a veces en el ministerio podemos estar moviéndonos en el alma, en la carne, en la emoción, en el sentimiento, y no en el espíritu. Podés venir a la iglesia muchos años, pero vivir un evangelio en el alma y no en el espíritu, y nunca haber avanzado en el propósito de Dios en tu vida. Y años te la pasaste en la emoción y no en el crecimiento espiritual que Dios tenía para vos. Ahora, ¿sabés por qué al Satanás no le interesa que vos peques solamente, sino que te mueva? Porque cuando Satanás sabe que vos empezaste a entender la voz de Dios y te empezás a mover, dice, Satanás empieza a entender que este tipo es peligroso en el reino de la tiniebla. Porque este tipo se está moviendo en el espíritu. Este es peligroso porque está aprendiendo a moverse en el espíritu y él sabe que cuando vos estás escondido en Cristo y vos te empezás a mover en el espíritu, las cosas pasan y lo de sobrenatural se desata y la voluntad de Dios se hace. Ahora, cuando Satanás detecta que vos no sabés escuchar a Dios, dice, Dios quiere hacer algo, pero nadie escucha, así que me quedo tranquilo. Cuando nos mate acá, total nadie entiende lo que Dios quiere hacer. A eso no le molesta a Satanás. Que vos escuches a Dios, a Satanás, eso siempre va a pelear que vos no te muevas en el espíritu. A Satanás siempre va a estar interesado, te va a atacar en que vos no te muevas en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos te mueves en la carne, ya estás frito, ya estás derrotado, es cuestión de tiempo que caiga en pecado, porque estás en la carne. Y al estar en la carne, no sos peligro para Satanás. Cuando estás en el espíritu, ahí sí Satanás empieza a venir. Empieza a venir para volverte a bajar, a que empieces de vuelta a caminar en la emoción, empieces de vuelta a caminar en la carne, porque de esa forma no haces la voluntad de Dios, porque la carne nunca va a hacer la voluntad de Dios. Siempre va a querer hacer lo que quiere el alma. Entonces, cuando vos tenés el espíritu y te aprendiste a oír la voz de Dios, y te aprendiste a mover en la voluntad de Dios, eso es una bomba de tiempo. Y donde cuando estamos entrenando a la iglesia a oír la voz de Dios y a moverse en el espíritu, y no solamente es una persona que se mueve en el espíritu y todos lo siguen, sino que es la iglesia que aprende a moverse en el espíritu, eso es un impacto para el mundo de las tinieblas muy grande. Y es un avance del reino de Dios como no podemos imaginarnos. Porque Dios quiere que lo adoremos en el espíritu, que le sirvamos en el espíritu. Pablo dijo, y doy gracias a Dios a quien sirvo en mi espíritu. O sea, tenemos que hacer todo en el espíritu. El desafío nuestro es vivir en el espíritu. Pero no lo logramos a veces. No nos entrenamos lo suficiente para aprender a caminar en el espíritu. Entonces, si vos te aprendés a mover, Satanás va a abrir mucho los ojos porque vas a entender que vas a salir de tu desgracia. Te va a mover el Señor hacia la gracia, donde está la gracia de Dios para vos. Te va a empezar a mover hacia esos lugares donde no entendemos, pero a veces somos duros para que Dios nos mueva. Estos leprosos fueron movidos hacia el lugar donde Dios obró y estaba planeando hacer algo, ¿verdad? Ahora yo hago la pregunta, ¿nos dejamos mover por el Espíritu? ¿Nos dejamos nosotros mover por el Señor? ¿Cuántas veces decimos, Señor, yo quiero que vos me hables, como decíamos el otro día? A veces no queremos oír la voz de Dios porque no nos queremos que nos mueva a un lugar que no es. Yo quiero que Dios me hable. Señor, hablame. Y cuando te habla y te quiere mover a un lugar que no te gusta, decir no, es un falso profeta. Para mí esa no es la voluntad de Dios. Y no queremos saber nada. ¿Por qué? Porque en realidad Dios nos está moviendo a un lugar donde aparentemente para nosotros es un lugar que no es la gracia, pero ahí donde te mueve el Señor vos podés estar confiado que es 100% lo que es mejor para vos y para mí. Es 100% la bendición de que va a estar ahí, ¿verdad? Pero como a veces no lo entendemos, no hemos aprobado esa materia, viene la desgracia y bueno, nos tenemos que movilizar un poquito, pero ya porque estamos incómodos en este lugar. Hay una frase en psicología que dice que la gente cambia cuando es más cómodo es cambiar que quedarse en el lugar, que quedarse como está. Eso es lo que cubre una frase, por ejemplo, de la ciencia, de la psicología.
Si la gente cambia cuando ya se siente incómodo siendo como es. Cuando ya le trae muchos problemas, tiene muchas crisis, le está trayendo problemas en diferentes lugares, entonces ya no se siente cómodo con esa situación, se siente más cómodo cambiando que estando así. Y eso es lo que lo lleva a cambiar. A veces, hasta último momento, pateamos el cambio hasta que ya nos hace sentir incómodos. Y lo mismo es, tenemos que dejarnos guiar. Israel demoró 40 años pasando por Dios sin entender que eran movidos por Dios de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. Dios lo quería movilizar a Israel, pero Israel seguía queriendo estar en Egipto. ¿Se acuerdan que decía, no, pero yo en Egipto comía carne, acá nada que ver? O yo en Egipto tenía pan y acá no tenemos ni para comer. Y se vivían quejando, no, pero yo en Egipto yo en Egipto lo otro, no pasaba. Claro, el precio de la libertad, el precio de moverte. El moverte trae desafíos. Cuando vos te empezás a mover en Dios, te empiezan a haber desafíos. Entonces, como vos allá, cuando no te movías, no había nada de desafío, vos te querés quedar allá, porque es más cómodo. Claro, si allá donde vos estabas no pasaba nada, no te había exigido a Dios nada, no te apretaba la clavija por ningún área. Ahora que te estás moviendo, resulta que, papá, ahora empiezan los chubascos, porque esto, ¿cómo se come? Ahora que estoy acá, ¿qué hago? Y esto, y lo otro, y así. Y una incertidumbre que te hace crecer o crecer. Porque el movimiento te lleva a Dios a desafiarte. Ahora, nosotros no queremos eso, pero ¿para qué me trajiste acá, Señor? Si yo estaba mejor allá, tenía esta comodidad del otro. Pero Dios te mueve y te desafía. En eso que te mueve, te pone desafíos en el medio. Israel no lo entendió. 40 años estuvo, y ustedes saben todo lo que pasó para ser movido por Dios, y muchos pecaron en esa transición de ese movimiento. Dios tiene sus medios y métodos para movilizarnos. Dios tiene sus métodos, ¿verdad? El hambre era la realidad de ese tiempo, pero los que son movidos por el Señor van a tener estrategias para pasar los momentos difíciles. ¿Saben? Nosotros como Argentina y como nación, pueden que vengan tiempos difíciles, de inestabilidad política que se está viviendo en estos años, pero la iglesia del Señor, aquellos que son movidos por Dios, van a tener estrategias para poder sobrellevar todo lo que los tiempos que vengan. Hermanos, los tiempos proféticos sobre las naciones no cambiaron. Siguen existiendo Eliseos que profetizan cambios políticos sobre las naciones. Solamente que muchas veces los presidentes no oyen la voz de Dios, como pasaba también en los tiempos de Israel. Los profetas no solamente iban al pueblo de Israel, a los reyes cristianos, muchas veces iban a reyes paganos a profetizarlo. Muchas veces iban a pueblos vecinos a decirles lo que Dios quería, pero muchos no aceptaban la voz de Dios, como fue Moisés con Faraón, y él iba de parte de Dios, no importa si creía y conocía a Dios de Israel o no, y siguen existiendo instrumentos de Dios para dirigir las naciones el tiempo de hoy. Mas nosotros, que estamos en esta realidad de estos tiempos, de esta generación, necesitamos saber a dónde Dios nos quiere mover, pero no una sola vez. Todo el tiempo nos está moviendo el Señor. Y no discernimos, ¿verdad?, el movimiento de Dios. Porque el Espíritu es movimiento, te lleva, no te deja estancar, te hace crecer. Ahora pregúntate, ¿por qué estoy frenado acá? Porque quizás hay un área que estoy herido, quizás hay un área donde no tengo revelación. Dios te tiene paciencia, pero Dios tiene sus métodos donde en algún momento nos va a hacer mover. ¿Verdad? Hace tiempo me acordaba de una palabra cuando venía caminando para acá. Cuando el Señor una vez me dijo, voy a hacer algo que te va a doler. Y yo digo, Señor, wow. Mi primera oración, mi alma, como digo, el alma de Esteban, decía, no, Señor, no lo hagas, ¿cómo que me va a doler? Oh, ya me imaginaba, ¿qué puede ser? Oh, el Señor, acá y acá, chillando como el chancho el alma. Pero mi espíritu decía, Señor, hacé. Es mejor estar en tus manos que en las manos mías. Yo estoy seguro que si vos me haces doler, pero a la larga va a ser para bendición. Eso te tiene que salir del espíritu, porque el espíritu nomás piensa así. El alma dice, no, Señor, pasa de mí esta copa, por favor. ¿Cómo hace doler? Si la vida para disfrutar, Señor. Pará un poquito. Baja. No. El alma de Esteban dice eso. Mas mi espíritu dice, Señor, que se haga tu voluntad.
Yo tengo que morir a este sentimiento de mi alma que no quiere ni siquiera sacrificarse, dolerse, experimentar dolor. ¿Por qué? Porque el alma es cómoda. El alma lo que quiere es placer continuo. Continuamente te lleva a justamente la carne es eso. Gálatas, Pablo lo dijo, la obra de la carne es eso. Continuamente el alma nunca va a entender al espíritu. Nunca. Porque son opuestos. Vos si querés evangelizar a alguien con el alma, viste que a veces nosotros hacemos, lo voy a tratar bien, lo voy a amar, porque si yo lo amo, él se va a convertir. Decimos, a veces pensamos así nosotros, que no está mal, obviamente, no a los palos de la gente, hay que tratarla bien. Pero a veces pensamos en nuestra mente que si nosotros somos buenos con alguien, con el alma, esa persona va a decir, bueno, siento el amor de Dios, me convierto a Cristo. Y muchas veces pensamos que el evangelismo va por ahí. No, en realidad nosotros tenemos que apuntar a su espíritu, al espíritu de esa persona. Yo le tengo que compartir a Cristo, de lo que Cristo hay en mí, le comparto del espíritu, porque cuando yo toco el espíritu de esa persona va a sentir a Cristo. Y ahí se va a agarrar de Cristo, porque si no siempre va a depender de mi gotita emocional, de que yo mantenga regada la plantita emocionalmente, que lo esté animando continuamente en el alma, que toque sus emociones continuamente. Más si yo toco su espíritu, él comienza a entender quién es Dios, comienza a entender. Por eso cuando nos juntamos, no nos tenemos que juntar a hablar solamente de las cosas del alma. Ah, ¿cómo te sentí? ¿Cómo la pasás? Sí, no. Vamos a hablar de Cristo y vamos a tocar nuestros espíritus por medio de la palabra. Porque la palabra que dice son espíritu, son vida. Las palabras de Dios es espíritu. Entonces vos tocás, prediquémosle la palabra a esa persona, para que la palabra toque su espíritu. Hay gente que dice, pero yo cómo me va a tocar Dios si espíritu, no sé lo que es el espíritu. Pero te voy a decir una cosa, te voy a dar un ejemplo. Todos acá tenemos celulares, ¿verdad? ¿Vieron los que no conocen la tecnología? Lo que es el Wi-Fi es una conexión que se conecta al internet de las redes locales que hay cerca. Todos nosotros cuando vamos caminando por acá, el teléfono celular está capacitado por su creador, está preparado para percibir las redes que emiten señal de Wi-Fi a la redonda. Está preparado, vos tenés que decirle, conectate a Wi-Fi, porque solo automáticamente detecta y se conecta si tiene la contraseña, si no, las lee. ¿Verdad? Bueno, el ser humano, por su creador de fábrica, está preparado para percibir el mundo espiritual. Lo que pasa en el mundo espiritual no necesitas darle una charla, un taller, no. Vos dejalo, en algún momento va a percibir el mundo espiritual. Porque nosotros tenemos adentro algo que se llama espíritu, todos. Pablo lo dijo en la Biblia, el Señor bendiga todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El Señor lo dijo, tenemos tres partes. Y el espíritu nuestro es como un walkie-talkie, como si Dios estuviera allá, tenemos un walkie-talkie acá, un receptor de la voz de Dios. Es por eso que algunos ejercen su espíritu en el umbandismo, con Satanás, y perciben demonios. Y gente que dice, yo no creo en Dios, no creo, y no creo en esas cosas, me dicen. Mucha gente me dice, yo no creo en la brujería. Pero querido reventar, la otra vez me pasó tal y tal cosa y perciben demonio. Entonces, ¿cómo podés decir que percibir demonio y no va a percibir a Dios? Si ambos son espíritus. Porque el cuerpo se pone la piel de gallina o detecta no solo con los sentidos del cuerpo, sino con tu espíritu, porque Dios habla a tu espíritu. Y vos podés percibir, estamos capacitados para eso. Lo que pasa es que cuando la persona no conoce a Dios, su espíritu está muerto. Su espíritu está muerto. Cuando Adán y Eva pecó, ese walkie-talkie como que perdió pilas. Como que perdió pilas y no detecta bien el mover espiritual de Dios. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo a morar a esa persona, ese walkie-talkie comienza a funcionar de vuelta. El Espíritu comienza a resucitar. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en la persona. Comienza a resucitar y ese detector de la percepción espiritual comienza a ser más aguda. Antes vos sentís algo del mundo espiritual, pero ahora que te convertís, es como que vos digas, Señor, yo no entendía nada, ahora que me convierto, como que se me abre el mundo espiritual. Y bueno, justamente porque tu espíritu comienza a activarse y ahora tu conexión con el mundo espiritual es mucho mayor, porque se restaura la conexión perdida.
Vieron con el Wi-Fi que se pierde la señal y se vuelve a restaurar. Bueno, con Jesús se volvió a restaurar la comunicación con el Señor. Y así es que el Señor te quiere mover y quiere moverte a ese lugar donde necesitas estar porque Él quiere algo para nosotros y para mí. Pero yo tengo que decirle, Señor, no te estoy entendiendo. Enséñame a escuchar tu voz. ¿Sabes? 3 cosas te quiero decir. Hay 3 cosas que vas a tener que aprender si querés moverte en el Espíritu de Dios. Si querés aprender a moverte en el Señor, en el Espíritu Santo. Es aprender a escuchar a Dios, como estuvimos viendo los miércoles. La segunda cosa es aprender a percibir a Dios. Y la tercera cosa, aprender a discernir a Dios. Escucharlo, percibirlo, discernirlo. Una cosa es escuchar a Dios cuando Dios nos habla y otra cosa es percibir lo que Dios quiere hacer. Vieron que a veces decimos, este es re flashero, está hablando cosas re de la percepción del mundo espiritual. Y puede sonar flashero, sí. Puede sonar flashero de decir como místico. La persona que no entiende esto, que no conoce, o dice Pablo que el mundo espiritual para el que no lo conoce es locura. Directamente es locura, es como que, por eso tenemos que cuando son nuevos bajar a un nivel que la persona lo pueda entender porque no comprende el mundo espiritual y hay que hablar cosas más fáciles. Pero a medida que crece la persona hay que alimentar su vida y su espíritu para que él empiece a aprender de que hay otra cosa que tiene que aprender a desarrollar en su vida cristiana. Y una es la percepción espiritual. La percepción espiritual es que yo empiezo a percibir lo que Dios está queriendo hacer conmigo. Empiezo a percibir lo que Dios quiere hacer con el hermano. Empiezo a percibir, a discernir los tiempos, empiezo a percibir cosas de parte de Dios. Que eso lleva tiempo en el crecimiento. Y el discernimiento es aprender a entender cuándo es Dios y cuándo es Satanás. Y cuándo soy yo. Eso es una de las más difíciles, una de las lecciones más complejas de nuestro caminar con Dios. ¿Será que me habló Dios o me comí un fruto asado? Estoy pensando yo humanamente. Ahí es la diferencia. ¿Será que me habló la pastora de parte de Dios o será que su emoción? Me parece que te contaron por ahí. Pensamos a veces humanamente, porque tenemos miedo de creer que sea Dios la que haya hablado por medio de ella o sean nuestras emociones. Así estamos todos, bienvenido al club. Bienvenido al club. Estamos todos en ese proceso de decir, Señor, yo necesito aprender cuándo soy yo, cuándo sos vos, cuándo es el diablo. Porque esa es la lucha que tenemos continuamente hasta que nos vayamos al cielo. Pero ese discernimiento justamente te lo da. El discernimiento, este es el Señor. No, este lo reprendo en el nombre de Jesús. Jesucristo lo tenía. Pero Jesucristo cuando vino Pedro le dijo, no, Jesús, no vaya a la cruz, esto que lo otro, porque te queremos. ¿Viste? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Discernía que el que estaba hablando por Pedro era Satanás. Al toque discernió quién era el que estaba atrás de Pedro. Así que si te digo algún día, apartate de mí, Satanás, no te enojes, hermano, porque no hay nada contra vos. Imagínate que te digan así. Qué chocante, ¿no? Qué flashero parece Jesús. Como diciendo, pará, Jesús, soy yo, Pedro, el que estoy siempre con vos. Si leemos la Biblia de los parámetros naturales, decimos Jesús está desubicado completamente. Te está diciendo algo lógico, te está queriendo cuidar. Mas Jesús entendía el mundo espiritual y decía, vos no estás hablando como Pedro. Estoy discerniendo que ahí Satanás está metido en el medio. Entonces Dios nos está queriendo entrenar, hermano, como persona, como cristiano, como iglesia, para poder entender estas cosas. Pablo hablaba mucho de estas cosas. Y se ve que muchos hermanos se enojaban y no entendían y les llegaba el comentario de los apóstoles porque Pedro en un momento dice, yo sé, hermano, que Pablo habla cosas que son muy difíciles de entender. Pedro parece que quería poner paño frío a los hermanos porque Pablo por ahí tenía una revelación tan zarpada, había ido al cielo, había escuchado cosas inefables de Dios, había tenido una comunión con Dios tan fuerte que la gente a veces no lograba entender lo que Pablo hablaba. Pero más Pedro dijo, más lo que él dice es cierto, o sea, es cierto. Nosotros debemos anhelar, crecer y ser movidos por el Espíritu. ¿Cuánto lo anhelan, hermano? ¿Cuánto anhelan? Yo te quiero decir esto, hermano. Estamos en la escuela del Señor, estamos en la escuela del Espíritu.
Y si vos no sé en qué etapa te encontrás, quizás tenés muchos años de iglesia, quizás tenés pocos años, tenemos algunos están predicando, algunos están trabajando en algún área, algunos han avanzado más, otros han avanzado menos, pero yo te quiero decir, ¿te dejás mover por el Señor, por el Espíritu Santo en este tiempo? Y para eso estamos. Quiera Dios que el Señor nos use a nosotros para hablar a otro de parte de Dios, y no que Satanás nos use a nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros seamos canal de bendición, estando en el Espíritu, moviéndonos en ese.